Hola, en este video mostramos la solución del problema 2567 de URI. El problema consiste en, dado un conjunto de valores numéricos que vienen como datos de entrada y que como máximo pueden ser 1000 y que van a tomar valores entre 0 y 1000, nosotros tenemos que encontrar la suma, me dice el enunciado, máxima de las diferencias posibles entre todos los grupos de pares de esos valores que podamos armar. Para el ejemplo de entrada, hay un ejemplo que tiene 4 valores para un cierto n que se lee en el primer renglón de la entrada. Hay un ejemplo que dice que n es igual a 4 y los datos del vector son esos: 4, 10, 9 y 43. En el enunciado del problema, me dice que si los agrupamos de esta forma, elegimos esa agrupación, vamos a cerrar esto si no molesta más, elegimos esta agrupación, la diferencia entre los dos pares que se eligieron ahí es de 38. Hay muchas formas posibles de agrupar los números en pares y lo que me está pidiendo el enunciado es que maximicemos esa diferencia. Entonces, si nosotros buscamos la forma de maximizar las diferencias, encontramos, por ejemplo, que si tomamos el mayor de los valores en el vector y le restamos el menor, y a eso le sumamos la diferencia entre el segundo mayor de los valores y el segundo menor de los valores, la suma de las diferencias de esos dos pares va a ser 43 menos 4, 39, más 10 menos 9, 1, y voy a tener una diferencia de 40, que es la que me muestra abajo en el enunciado el caso de prueba que hay, con datos de entrada y datos de salida. Cuando descubrimos eso, vemos que es fácil llegar o procesar de una manera bastante automatizada con un algoritmo los datos si yo los tengo de manera ordenada en un vector. Es decir, si a los datos de entrada yo los almaceno y después los ordenamos, los vamos a tener en un vector que tiene este contenido: 4, 9, 10 y 43. Y ahí es fácil emparejar o armar pares entre el primero y el último del vector, luego el segundo y el anteúltimo, y así sucesivamente hasta llegar a la mitad del vector. Después el enunciado me aclara algunas cuestiones. Por ejemplo, me dice que si vienen 3 valores, por ejemplo el 0, el 50 y el 100, ordenados o desordenados, el valor que quede en el medio no forma par con ningún otro, va a quedar un valor suelto. Y en este caso, el vector ordenado va a hacer que yo calcule una diferencia que sea 100 menos 0. Y por eso el segundo caso de entrada me da 100. Yo podía haber agrupado el 0 con el 50 o el 100 con el 50, pero no iba a tener la diferencia máxima. Así que el algoritmo sencillamente consiste en eso. Vamos a leer los valores del vector, vamos a ordenar el vector y después vamos a procesarlo sumando o armando pares y sumando las diferencias absolutas entre esos pares. Yo les muestro ya la primera solución, que es esta que tenemos ahora en pantalla. El código de la función main queda relativamente pequeño como lo que tenemos acá. Fíjense que una complicación más sencilla del enunciado del problema es que decía que los casos de prueba podían ser pocos o varios y que en definitiva no estaban determinados y que terminaban con un enod file. Ese enod file, recuerdan que en Windows era ingresar un control Z cuando me pedía el primer valor de n y que podíamos solucionarlo con código de esta forma: el cin a n
lo poníamos dentro de la condición del mientras, y eso se traducía en falso cuando pulsábamos un control Z y salía inmediatamente del while. Si n era igual a 4, si n era igual a 3, si n era un valor válido para cantidad de valores del vector, entrábamos al while y teníamos que leer los datos del vector, es fácil con un for, después ordenar el vector, por ejemplo con un algoritmo de los que tenemos en la presentación de algoritmos y estructuras de datos, o en cualquier parte de internet en las explicaciones o los tutoriales de ordenamiento. Por ejemplo, acá yo codifiqué una función que se llama ordenar por un método burbuja, no es muy eficiente pero ya fue aceptada. Llamo a la función ordeno el vector. Una vez que tengo el vector ordenado, tengo que calcular la suma de los pares en los extremos del vector en valor absoluto. Y eso se codifica fácil en C++, inicializamos la suma en 0, el extremo izquierdo es el primer elemento del vector, el extremo derecho es el que está en la posición n-1, calculamos la diferencia entre el primero y el último la primera vez, después corremos 1 a la derecha, el extremo izquierdo, corremos 1 a la izquierda, el extremo derecho, y seguimos así, mientras recorra los elementos de la primera mitad. Solo tengo que recorrer una mitad porque voy a estar tomando 2 elementos en cada iteración y con eso voy a tener todas las diferencias que necesito de los pares en los extremos de cada vector. Y después muestro la suma. Lo único que le falta para completarlo a esto es la función de ordenamiento. Cualquiera de las que tenemos de los métodos más habituales, el burbuja, el de inserción, el de selección, el quicksort, el shellsort, el mergesort, cualquiera de esas anda. Pero la tenemos que codificar y tenemos que perder un rato de tiempo para tipear esa solución. Los algoritmos de ordenamiento ya son completamente conocidos y están implementados en muchos lenguajes de programación. Entonces, aunque está muy bueno codificar esto, en una competencia la idea es no hacerlo con una función que yo tenga que codificar. Me lleva tiempo, le puedo errar cuando copio el código, después no va a andar. Por lo tanto, ya mostramos otra solución que me permite solucionar mejor todo en una competencia. Esta, que es la segunda, que tiene la función main y que tiene todo lo que analizamos recién, pero que en lugar de llamar a una función propia de nosotros, codificada, llama a la función sort. La función sort está en la librería algoritmos de la STL, que es una librería específica de clases que está definida ya en el compilador y que me permite tener un algoritmo de ordenamiento que anda de forma eficiente y que ya está codificado y que me va a ordenar el vector. Por defecto se dice de manera ascendente. Esta función de ordenamiento espera recibir la dirección del primer elemento a ordenar, es la dirección del vector, el nombre del vector significaba eso, la dirección del vector en memoria, y la dirección del último elemento a ordenar. En realidad no lo incluye a ese último elemento, es hasta el anterior al b sub n, porque sabemos que el b sub n no formaba parte del vector, llegábamos desde 0 hasta n-1. Entonces el extremo izquierdo se incluye en los elementos a ordenar, el extremo derecho no está incluido en los elementos a ordenar, sino que es uno más allá del final. Con ese código tenemos en 25 líneas de código, muy poquito, y menos con los espacios en blanco, el problema resuelto. Todo estaba, o toda la complejidad radicaba en que teníamos que entender que teníamos que ordenar el vector para después poder calcular las diferencias entre los pares en los extremos, y eso me maximizaba la suma de las diferencias en valor absoluto. Así que con eso tienen el problema 2567 resuelto, y aunque no lo subí, ya lo probé, esas dos soluciones están aceptadas
y andan como corresponde. Con eso cerramos el video de este problema 2567. La seguimos en